El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y le saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo, y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concebirá un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en el 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Presentación. Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Pueden tomar asiento todos, excepto los que se van a confirmar. A continuación presento al señor obispo a todos los jóvenes y adultos de nuestra comunidad que solicitan el sacramento de la confirmación. Estamos en las vísperas de la gran fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Mañana, si Dios no dispone otra cosa, subiremos al Cerro de Chena a las 5 de la tarde para celebrar arriba la misa, y durante todo el día podrán también los peregrinos ir a saludar a la Madre de Dios. Hace ya muchos años, en 1828, estuvo en Chile un sacerdote italiano que venía acompañando a la primera misión que la Santa Sede me enviaba a América después de la independencia. Ese sacerdote, que se llamaba Juan María Mastay Ferretti, era un chico de 25 años, 26, casi recién ordenado. Era el secretario de esa misión, que la componía un arzobispo. Pensemos que esto era importante porque en los países de América, después de la independencia, con todo el enredo que se había armado, revoluciones para allá y para acá, hasta que se llegó a la independencia, no había obispos. Los obispos que habían, la mayoría de ellos eran españoles, y muchos de ellos o se fueron, o de algunos países incluso lo echaron, como pasó aquí con el arzobispo de Santiago. Lo desterraron a Mendoza y después pidió volver, lo desterraron a Melipilla. 1828, ¿cómo sería Melipilla en aquel tiempo? Sí, una cosita así, 4 casas. Ese arzobispo, ese joven sacerdote, dejó escrito su viaje en un libro.
que describe toda la misión que cumplieron en Argentina y en Chile. Figúrense, en aquel tiempo se vinieron de Buenos Aires a Santiago, no por un barco por el estrecho de Magallanes, cosa que ya era peligrosa en aquel tiempo, sino que se vinieron en carreta, con el arzobispo, el obispo, otro, una comitiva de gente. Ese sacerdote guardó siempre un gran recuerdo de Chile, tomó nota de muchas cosas, estuvo aquí en nuestra diócesis. No lo he comprobado porque en su libro no lo dice, pero hay muchos testimonios que dicen que estuvo en las casas del Mariscal, que todos pasamos cuando vamos a Puente Alto, ahí hay unas casas, dicen que estuvo ahí, porque estuvo un año aquí, 8 meses. Y ese sacerdote llegó a ser papa y se llamó Pío IX. Y ese sacerdote fue el que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María en 1850. Para que veamos la cercanía de la historia con nosotros. Lo que celebramos mañana lo declaró un pontífice, un papa, que estuvo en Chile y que recordaba siempre con alegría su paso por Chile. Y se acordaba de lo que había comido aquí. ¿Y qué es lo que le habían dado en aquel tiempo? Charquicán. Y se acordaba perfectamente que él decía en latín, cuando lo visitaban, dicen, esto ya es parte que no habría que ver, bienaventurados los chilenos que comen charquicán, para que no despreciemos ese plato que es tan antiguo como eso. Pues bien, él declaró el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que el Señor, como acabamos de escuchar, nos hacía ver el lector, con que el Señor inició la historia de la salvación. Una mujer dotada de todos los bienes espirituales, una mujer de nuestro pueblo, como las que están aquí, como nuestras madres, fue la que dio inicio a la historia de la salvación humana. Y por eso la Iglesia nos pone hoy día el inicio también del momento del pecado original. Eva convenció a su marido de comer el fruto del árbol prohibido y ambos comieron y ambos quedaron excluidos del don de la gracia y del paraíso terrenal, del plan original de Dios. Y María, al decir que sí, inició de nuevo el plan de Dios sobre nosotros. ¿Que cuál era? Que viniera a nosotros su Hijo en carne humana para que nos enseñara a vivir en esta tierra como hermanos, para que trabajara con nosotros, para que llorara con nosotros, para que se fatigara con nosotros y para que nosotros también pudiéramos comprender el sentido de nuestra vida y para que muriera por nosotros. Este es el misterio que nuestra mente apenas alcanza a descubrir, porque lo sabemos porque Dios lo ha revelado. Ese niño, ese pequeño niño que estamos esperando su nacimiento en el pesebre, es Dios, algo inconcebible para nuestra mente, pero para la mente de Dios sí es concebible. Y como Dios es todopoderoso, todo lo que piensa se hace. Y ese niño se hizo hombre, caminó en nuestra tierra y nos enseñó a vivir como hermanos. Quizás alguno pueda decir, Monseñor, tantos años, siglos que han pasado, y mire cómo estamos. Pero quizás habría que decirle, pero mire la historia anterior, antes de que Cristo viniera al mundo, mucho peor que la actual, con sistemas, maneras de tratarnos y de vivir, con falta de dignidad de la persona, con muchas cosas que no es el caso de escribir aquí. Es decir, queridos hermanos, nosotros estamos conectados con un plan de Dios, algo concreto,
algo para cada uno, que acabamos de leer precisamente en la carta a los cristianos de Éfeso que escribe San Pablo, y que es muy fuerte, porque aquí dice que Él nos destinó desde antes de la creación del mundo a nosotros. Cada uno de nosotros estaba y está en la mente de Dios desde siempre. En Dios no hay un antes y un después. Y nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. O sea, todos nosotros, toda la humanidad, está destinada a vivir en el amor a Dios y después, cuando el Señor venga por segunda vez, pasar a vivir eternamente, para siempre, con Dios en el cielo. Algo que para nosotros también es como un poco así. Pero ese es el fin. Para eso fuimos creados. Por eso San Agustín escribió: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón permanece inquieto mientras no descanse en ti. Y Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos. ¿Cómo? Mandándonos a su Hijo, que es Hijo por naturaleza, y nosotros haciéndonos hermanos de Jesucristo y miembros de la familia de Dios, como dice también el apóstol. Somos de la casa de Dios. Nuestro lugar es la casa de Dios. Nuestro lugar, nuestra familia, nuestra casa donde vivimos, nuestra ciudad, forma parte de un plan de Dios, donde estamos nosotros. Y ese plan pasaba por María y pasaba por la Inmaculada Concepción, es decir, una mujer pura en que el Señor la preservó del pecado original, cosa que no ocurrió fuera del caso de San Juan Bautista, que dice el Evangelio que estaba lleno de gracia cuando la visitó a su prima Isabel, cosa que no ocurrió con ningún ser humano. Y de repente quedamos un poco pillos nosotros, quedamos así. Pero esto todo tiene que ver con nosotros. No es una cosa ajena, es nuestra vida. Nuestra vida está hecha para vivir unidos al Señor. Unidos en el trabajo, unidos en la familia, unidos en la calle, unidos en los momentos de alegría o en los momentos de dolor, o cuando estamos plenos de felicidad, o cuando algunas veces la tristeza, como nos pasa a todos en nuestra vida, nos embarga y nos llena los ojos de lágrimas. Siempre somos del Señor. En ti vivimos, nos movemos y somos. Y en este día en que celebramos ya las vísperas de la Inmaculada Concepción de María, tenemos que agradecer a Dios nuestro Padre haber querido que seamos parte de su plan. No sé si alguna vez se han pensado, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué nací? Podemos dar explicaciones humanas. Nací por el amor de mis padres, nací porque tuve una mamá, nací por... Pero hay una explicación más profunda. Nacimos por un designio particular de Dios sobre cada uno que viene desde antes de la constitución del mundo, para ser santos y vivir para siempre con Dios. Ahí adquiere sentido la palabra para siempre. Para siempre, en el lenguaje divino, significa siempre, eternamente. Cosa que nos desconcierta porque ninguno de nosotros es eterno, pero nuestra alma sí es eterna. Y fue creada por un acto amoroso y voluntario de Dios. Nosotros podemos alabar a Dios, podemos tratarnos como hermanos, podemos vivir en nuestra comunidad parroquial, familiar, porque Dios nos ha dado un don, el don de la vida y el don de la vida espiritual, sobrenatural. Por eso este día es tan importante. La Iglesia, desde ya el tiempo de Pío IX, 1850, lo celebra. Los cristianos anteriores desde siempre pensaron
que la Virgen María era inmaculada, pero el Papa Pío IX quiso declararlo y consultó a todos los obispos del mundo, uno por uno. En aquel tiempo deben haber sido unos 1200, para preguntarle si convenía hacer esto. Y todos dijeron que sí, con excepción de 2 o 3, por razones que no son de fondo. Y entonces declaró este dogma. Pero la Iglesia tiene muchos dogmas. No, la Iglesia tiene muy pocos dogmas. Los necesarios, en los cuales tenemos certeza de que hay voluntad de Dios. Y tenemos certeza, por la fe de la Iglesia desde el inicio, que la Madre de Dios fue inmaculada, fue preservada del pecado original en razón precisamente de la muerte que iba a sufrir Jesucristo en la cruz. Bueno, y la confirmación, estamos aquí en la confirmación. El Señor nos dejó los medios para poder vivir esta vida en medio del mundo buscando ser santos. Nos dejó la Iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es hoy día Francisco. Pedro fue ayer Benedicto, Juan Pablo, el otro Juan Pablo. Antes de Juan Pablo, primero Pablo VI, algunos de los más mayores se acuerdan. Antes Juan XXIII, antes el Papa Pío XII, ya no nos acordamos tanto, gran Papa, que estuvo hasta 1958. Y nosotros vamos en ese mismo, vamos a decir, línea. Nosotros somos hijos de la Iglesia en la fe católica, que es la única verdadera, que tiene la plenitud de los medios de salvación. Y entre los medios de salvación que nos dejó el Señor están los sacramentos, que son todos instituidos por Jesucristo para que podamos seguir este camino de santidad. Y entre esos sacramentos dejó uno muy particular, que es el que hoy día ustedes están recibiendo. ¿Qué hace ese sacramento? Los sacramentos son signos misteriosos para nosotros de la presencia y de la acción de Dios en nuestra vida. Cuando traen un niño aquí, donde el padre Pablo, donde el padre Eloy o donde el padre Basil a bautizarse, le echamos agua. El agua sirve para lavar. Todos nosotros cuando llegamos a casa muchas veces nos lavamos las manos porque hemos venido en el metrotren o no sé qué, nos hemos ensuciado. Pero el Señor le da a cosas humanas un sentido espiritual. Y todos nos damos cuenta de cuando el sacerdote dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y le echa 3 veces agua en honor de la Santísima Trinidad en la cabecita al niño, y alguna vez se pega el grito, ya está produciendo un efecto espiritual, no está lavando al niño. Eso lo hace la mamá en la casa cuando tiene que cambiar los pañales. O sea, cosas materiales que nosotros conocemos por la acción de Dios adquieren un efecto espiritual. Por ejemplo, la Eucaristía. Vemos ahí en las manos del sacerdote un pedacito de pan, agua y harina, nada más. Y sin embargo decimos, esto es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor, con un pedacito de pan en la mano, dijo, esto es mi cuerpo, como repetimos en la Santa Misa. Y en la confirmación vemos que el obispo impone las manos en un momento más junto con los sacerdotes e invoca al Espíritu Santo. Y después se acerca a cada uno y es marcado con un aceite en la frente. El aceite, todas las mamás saben para qué se usa, pero en la antigüedad se usaba sobre todo también como un método de curación. Y muchas de las ungüentos que usamos y que vamos a la farmacia a comprar, mire, me quemé aquí, mire, use esta pomadita. ¿Qué es lo que es la pomadita? Aceite. Aceite con no sé qué, con no sé cuánto, con una serie de cosas. El aceite se usaba para curar.
Lo dice el Evangelio, cuando aquel que quedó botado por el camino asaltado y se acercó uno, ¿y qué hizo? Le curó las heridas con aceite. Y ese aceite que yo voy a poner en la cabecita cada una, en vez de un efecto solamente material, tiene un efecto espiritual, porque ese aceite está consagrado el día de la misa crismal en la catedral y produce un efecto espiritual. ¿Y cuál es el efecto espiritual que produce este sacramento? Nos hace más aptos aún y completa en nosotros la capacidad de ver la mano de Dios en las cosas que vivimos. En las cosas buenas, en las no tan buenas, en las que nos hacen reír o en las que nos hacen llorar. Nos hacen comprender las Escrituras. Pero, así, tan fácil, Monseñor, o sea, uno se confirma y empieza a comprender la Escritura. No es tan fácil. Tiene que haber una disposición de uno a dejarse mover por Dios. Hace que esa pequeña luz del alma que todos tenemos luces del alma como hay semáforos en la esquina. Voy en auto, está amarillo, se va a poner rojo, debo parar. Voy en auto, está verde, debo pasar. Aquí adentro también tenemos una luz, que es la luz de Dios, que tiene el cristiano por vivir en la fe. Y esa luz nos alumbra y nos dice, sí, esto está muy bien, no, esto no está bien, cuidado, esto te puede llevar a un mal. Y esa luz es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Pero queridos jóvenes y adultos que se confirman, para que Dios actúe en nosotros hay que dejarlo entrar, porque el Señor respeta nuestra libertad. Si las puertas del templo están cerradas, nadie puede pasar a ver al Señor. Si las puertas del alma están cerradas, el Señor no entra. Y si están abiertas, lo dice la Escritura, estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré y me sentaré a tu mesa y cenaré contigo. Y toda nuestra vida cristiana, queridos jóvenes, significa descubrir la apertura hacia Dios en las cosas ordinarias de todos los días. El estudio, la familia, el trabajo, el matrimonio, la alegría de la vida, el dolor de la muerte. Todo nos lleva al Señor y todo nos habla de Dios, como dice San Pablo. Toda la creación grita el nombre del Señor. Eso que hace el Espíritu Santo. Por eso Jesús antes de irse al cielo dice algo misterioso, pero verdadero. Cuando yo me vaya, les enviaré al Espíritu Santo, que les recordará todo lo que yo les he enseñado. Pero para recordar algo, hay que conocerlo, porque ¿cómo uno va a recordar una cosa que no conoce? Y por eso la formación, y por eso la catequesis, que no termina nunca. Ahora terminaron la catequesis de confirmación, pero tiene que haber una catequesis permanente de todos nosotros, como tienen ustedes aquí, con el Padre Eloy, con el Padre Pablo, la lección divina, ir comprendiendo las cosas de Dios. Pero Padre, ¿usted quiere que nos hagamos monjes? ¿Que nos vayamos al convento? No. En el medio del mundo. Nosotros estamos en medio del mundo. Estamos para llevar a Dios al mundo con nuestra vida. Se necesita Dios presente en los negocios, en la familia, en la política. Se necesita Dios presente en la ciencia. Se necesita Dios presente en la calle, en la feria. Atención. Nosotros somos hombres y mujeres que estamos en medio del mundo para precisamente en medio del mundo ser testigos de Jesús. Como dice la oración con que se celebra la misa de la confirmación, para ser testigos valientes del Señor. Vamos a pedir hoy día que este grupo de jóvenes y adultos que se confirman aquí en nuestra parroquia de San Camilo abran su corazón para que el Señor los transforme, como a todos nosotros, en hombres y mujeres que van dando razón de su fe. ¿Qué tiene esta chiquilla, este caballero, esta señora que me llama la atención?
que es hija de Dios y se nota lo que dice, lo que habla, cómo se comporta, cómo vive su amor a los demás, cómo vive. En todo se nota si somos cristianos. Y termino diciéndole una cosa, queridos hermanos y hermanas. Esta patria nuestra, esta nación, nos hemos remontado a 1828. El general O'Higgins, que hoy día hablaba con una gente que todavía algunos creen que no era cristiano y era masón, era profundamente católico. Cuando fue echado del país en 1824, ¿sí?, se fue al Perú. Y en el Perú, el gobierno peruano, como había sido el que le había dado la libertad al Perú, junto con San Martín, le regaló un campito, que todavía está, yo no lo he visitado nunca, se llama Montalbán, que cerca de Lima, no sé, por ahí. Y ahí el general O'Higgins, él preparaba para el matrimonio a sus empleados de ese campo. Él asistía a misa todos los días. Él, en la tarde, con su hermana Rosa y una mapuche que había ido con él de toda la vida de allá de Los Ángeles, rezaba el rosario. Pues bien, este país nuestro que se nació cristiano, católico, ya en tiempo de la primera llegada de los españoles que trajeron la fe, ya en tiempo de la independencia, está dejando de ser cristiano. Y son cada vez menos los que se bautizan, los que se confirman, los que se casan. Y un país que deja su esencia, su fuente, de donde sale, se pierde. Y eso cada uno dará sus consideraciones, tiene que ver con muchas cosas, pero con una, y la recuperación pasa por ahí, que nosotros dejemos entrar al Señor en nuestra propia vida, que conozcamos su enseñanza, que conozcamos su fe, que meditemos en su palabra, divina palabra que está en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, que nos empeñemos en que el amor, que es la virtud fundamental, reine, porque el Señor nos enseñó a perdonar a los enemigos, nos enseñó a vivir como hermanos, y estamos como esas peleas de gatos que algunas veces pongo yo en YouTube para reírme. Los gatos pelean, peleas de gatos, pelean los que son políticos, pelean los que son economistas, pelean los matrimonios, pelean los curas, pelean los obispos, pelea todo el mundo. Pero si el Señor trajo el mandamiento de la paz, del amor, de la comprensión, y todos nosotros, queridos hermanos, pensamos distinto. ¿En qué pensamos igual? En algo que vamos a rezar juntos en un momentito más. La fe de la Iglesia. Cuando ustedes declaren qué creemos, ahí estamos todos de acuerdo y todos los vamos a acompañar. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? Sí, sí creo. Pero en las otras cosas, libertad. Vamos a pedir al Señor que nos haga consciente a todos, pero especialmente a los que se confirman, aunque sean jóvenes, ¿eh? De repente dicen, pero padre, usted está hablándome a mí y yo estoy recién en primero medio. No, cuando uno se confirma se hace adulto en la fe. Se acabó el tiempo de ser niños. Ya no. Cuando una persona se confirma, es una persona que da razón de su fe. Pidamos especialmente al Señor que sepamos volver a Él. Esta palabra volver, que se ha usado tantas veces en canciones, que tiene tanto sentido, especialmente si uno se ha alejado de alguien que quiere, tengo que volver, no sé cómo hacerlo. Pongámosla en la modo, como dicen hoy día los lolos, modo divino. Yo tengo que volver a Dios. ¿Cómo lo hago? Y les doy 3 consejos sencillos. La misa dominical, orar y preocuparse de los más pobres y necesitados, como hacen en esta parroquia. El que vive ausente de los que sufren no ha cachado nada de lo que es la fe cristiana. Y hay muchos que viven así. Y en esta tierra nuestra, en esta comuna nuestra de San Bernardo, hay 500 personas que viven en la calle.
Y en esta parroquia nuestra, silenciosamente, ustedes traen semana tras semana, como oigo cada vez que vengo para acá, la semana que viene, para la fraternidad, la caridad, hay que traer alimentos no perecibles, especialmente tal y tal. ¿Y qué se hace eso? No se los come el Padre Eloy. Padre Pablo no sé, pero yo creo que tampoco. No, eso es para precisamente ir silenciosamente en ayuda de los que sufren. Misa dominical, orar. Y por eso a cada uno se le va a regalar un librito, para que aprenda a orar cada vez más. Un librito que está a disposición de todos, que no voy a decir el precio porque no corresponde en una homilía, pero es muy barato, ¿ya? Y después, fijarse, al lado mío hay gente que sufre, que lo pasa mal, parientes, amigos, vecinos. Cuando vivimos así, entonces la parroquia empieza a ser el lugar de la comunidad, donde nos ayudamos, donde nos amparamos unos a otros, donde uno busca ampararse, porque tenemos dificultades de todo tipo. Que la Virgen Santísima, a quien mañana cantaremos alabanza, visitaremos, tenemos aquí 2 grandes celebraciones, una en el templo de Maipo, en la zona de Huín, Maipo, una verdadera fiesta, y tenemos después en la tarde la subida al cerro de Chena, que nos han permitido, pese a las construcciones, para ir a estar con la madre, porque los hijos necesitamos la madre como nos pasa en esta tierra. Yo, que yo soy un viejo, tengo una mamá de 98 años y todavía la necesito. El otro día me llamó a las 11 de la noche para darme unas instrucciones, porque las mamás son así. Y uno dice, qué maravilla más grande. Pues bien, tenemos una madre en el cielo que también nos da sus instrucciones, pero hay que ir a verla para que nos pueda hablar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.